Estamos a martes 30 de marzo del año 2021 y en este día quiero pedir por el eterno descanso de María Hernández Arredondo, de Julio García Chávez, a 4 meses de su fallecimiento, por el eterno descanso de Marta Castro, por Juan José González Sánchez, su eterno descanso, por Javier Piñero Canseco, por todos nuestros hermanos que han fallecido a causa del COVID-19, por la fortaleza de sus familias, por todos los que ayudan a los enfermos, vecinos, vecinas, voluntarios, familiares, enfermeros, enfermeras, doctores. Quiero pedir también por todos los desaparecidos para que sean encontrados, los secuestrados para que sean liberados, por la salud de los padres Tomás Aro y Julio Vadillo, por los enfermos del COVID-19, por la salud de Teresa López Rivera, por la salud de Samantha Guzmán, por la salud de Teresa Zavala de Hernández, por la salud de Teresa Hernández Macías, por la salud de Carlitos López Marañón, por la salud de todos nuestros hermanos que están padeciendo alguna enfermedad. Y quiero pedir por todos los que vivirán con nosotros esta celebración. Cantamos. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en un mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. La noche de su pasión, cogió el pan entre sus manos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo entregado. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en un mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. Vamos a iniciar esta Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y sabiéndonos pecadores, pero confiando también en la infinita misericordia de Dios, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, 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 Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador,
ten piedad. Oremos. Quisiera pedir por todas las personas que se han encomendado a nuestra oración, especialmente por aquellos que están pasando momentos más difíciles, para que el Señor los guarde, los bendiga y los sostenga. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos participar tan vivamente en las celebraciones de la Pasión del Señor, que alcancemos tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo Israel. En ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, y desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, para obedecer al Padre quisiste ser llevado a la cruz, como manso cordero al sacrificio. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo, cuando estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que tanto Jesús amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas:
Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía un cargo de la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro contestó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Quisiera comentar con ustedes estos textos que nos regala hoy la liturgia en este Martes Santo. Quisiera meditar en torno a lo que dice el profeta Isaías. El profeta Isaías habla de algo importante. Nosotros escuchábamos estos cánticos que le llamamos los cantos del siervo. Y ya veíamos el domingo de Ramos este cántico del siervo, de este siervo que escuchaba, de este siervo que estaba atento a Dios, de este siervo que consolaba con sus palabras, de este siervo que es maltratado, de este siervo que es escupido, de este siervo que con la gracia de Dios, con la fuerza de Dios, se sostiene, que es Dios el que lo lleva adelante. Y hoy hay un mensaje en Isaías 49. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre. Esta elección del siervo desde el vientre de su madre. Esta elección del siervo desde los primeros latidos de esta persona. ¿Qué hace este siervo? Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi siervo Israel. Son imágenes de guerra, ¿verdad? Espada afilada, flecha puntiaguda que guarda en ese recipiente donde se ponían las flechas, que se llama la aljaba. Y le dice: tú eres mi siervo Israel. Es el que da testimonio, es el que habla a las naciones, es el que puede hacer que los pueblos vuelvan y que los habitantes de Jerusalén y de todo el pueblo de Israel vuelvan al Señor y cambien de sus malos caminos. En vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor. Y viene algo interesante. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno. Esta conciencia de que Dios lo ha elegido desde el seno materno. Y va más allá. Ya no solamente va a ser el siervo. Ya no solamente es el cántico de este hombre misterioso que hablaba en nombre del Señor. De este hombre misterioso que ahora el Señor toma como arma. Sino que dice además: es poco que seas mi siervo, solo para restablecer las tribus de Jacob. No solamente hacer un pueblito. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Y aquí nos encontramos con un siervo, con algo más que un siervo, que nos promete Dios. Como luz de las naciones, para que su salvación no llegue a una nación, sino a los últimos rincones de la tierra. Esta es la primera lectura. Después nosotros tenemos en el Salmo 70, en ti, Señor, he puesto mi esperanza. ¿Qué es la esperanza? Confiar en Dios. Tener puestas las expectativas en el Señor.
saber que el Señor no nos va a defraudar, saber que el Señor no nos va a traicionar. Que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración y ponme a salvo. ¿Quién más que el Señor hace todo esto por amor al pueblo? Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. Es este auxilio que el Señor trae para todos. Es este auxilio que el Señor promete. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, ya me apoyaba en ti. Otra vez, esta conciencia de que desde pequeño, desde que está gestándose, ya se apoya en la persona en Dios. Yo proclamaré siempre tu justicia a todas horas, tu misericordia me enseñaste, tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. Es la perseverancia. ¿Por qué? Por todas las cosas que Dios hace en la vida. Por todas las cosas que Dios hace en la existencia de cada uno. Y esta es la conciencia que tiene el salmista de que con Dios jamás su esperanza va a ser defraudada. ¿Por qué? Porque Dios camina junto, porque Dios va al lado, porque Dios no lo deja jamás. Y finalmente con el Evangelio de San Juan, creo que una de las cosas interesantes que nos presenta hoy, estamos en la última cena, y es una de las escenas más dramáticas. ¿Y por qué digo dramáticas? No me estoy refiriendo a un cuento, no me estoy refiriendo a una narración, me estoy refiriendo a un hecho histórico. Un grupo de amigos que confían en Jesús de Nazaret, al que lo ven como su maestro, al que lo ven como su Señor, al que lo ven como el que va a liberar a Israel, pues lo siguen, lo apoyan en lo que él hace. Pero de repente se encuentran con que hay alguien del grupo que lo va a traicionar. Se encuentran que hay alguien del grupo que está dispuesto a vender a Jesús por 30 monedas de plata. Ellos no saben la cantidad. Ellos ignoran la traición. Jesús sí lo sabe. Y precisamente recordando la liberación del pueblo de Israel, esa liberación que ellos ansiaban, recordando esa liberación que pues celebraban con la cena de la Pascua, con ese cordero que recordaba la liberación de los israelitas del pueblo de Egipto, cenando ese cordero, comiendo esos panes ácimos, hay un gesto en donde Jesús va a señalar a quién lo va a traicionar. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó, ¿de quién lo dice? Porque Jesús dice, yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Imposible, impensable. Era difícil de creer, pero Jesús sabe. Y dice, aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, el hijo de Iscariote, y tras el bocado entró Satanás en él. Satanás es el acusador. Satanás es aquel que va en contra de la obra de Dios. Jesús le dijo entonces a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Jesús no rehuye. Jesús sabe que lo van a traicionar y no se echa atrás. Y viene un discurso de despedida, estaré un poquito con ustedes. Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde dónde voy a ir? Vendrás más tarde. Yo daré la vida por ti, dice Pedro, confiado en sí mismo.
Y Jesús le abre los ojos y le dice, yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Es decir, no va a acabar la noche antes de que Jesús lo haya negado 3 veces. Los que estamos en el campo nos damos cuenta que el gallo canta a veces, pues en medio de la noche. No digamos ya entrada la madrugada, en medio de la noche de repente cantan los gallos. ¿Y cómo le profetiza esto, verdad? ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura vemos esto que nos presenta la primera lectura de Isaías 49, este cántico del siervo. Este siervo que dice aquí, hizo de mi boca espada filosa, me escondió la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba, me dijo, tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Y nosotros vemos en esta imagen del siervo a Jesús. Y por eso lo que llama ahora la atención es poco que seas mi siervo. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. No solamente es restaurar un pueblo, como les decía, no solamente reunir a las 12 tribus, no solamente reunir a los dispersos del pueblo de Israel, es manifestar la salvación a todos. El siervo de Dios va a tener este carácter no solamente local, sino es universal. Es una salvación que llega a todos. Es un reunir a los dispersos de todas las naciones. Es una salvación de Dios que llega a todos los hombres y mujeres. Esto es universal. Y esto es lo que nosotros celebramos en estos días santos. Esta elección de Jesús como ese siervo que viene a traer esa luz a todas las naciones. Esa luz en medio de las oscuridades que se viven en cada vivencia humana, en cada situación que nosotros nos encontramos. Él viene a ser luz. Esto es la primera lectura. Con el Salmo 70, Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Y creo que esto, en estos días santos, tenemos que tenerlo bien en cuenta. Porque a veces podemos pensar que Dios, ¿cómo que hubiera defraudado a Jesús? Por todo lo que pasó, por todo lo que vivió, por el modo en cómo fue traicionado, que nos estamos dando cuenta ahora en el Evangelio, por el modo en cómo de repente hacen un complot los del Sanedrín para matarlo. ¿Cómo se van a hacer aliar las fuerzas religiosas judías con las fuerzas civiles romanas? ¿Cómo aquellos que ven amenazado su estatus, su modo de vivir, cómo aquellos que ven amenazado su modo de percibir a Dios torcido, tratan de matar a Jesús? Pero el Señor no va a defraudar a Jesús, el Señor va a estar con él. Incluso, aun cuando esté en el momento de cruz, Dios va a estar por él. Por eso decía el Salmo 70, sé para mí un refugio, una ciudad fortificada en que me salves, y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. Porque en estos días santos tenemos que meditar en que el Señor, si Jesús soportó todas las cosas, fue porque el Señor estaba con él. Fue porque el Señor caminaba a su lado. Fue porque el Señor era su ciudad fuerte, su ciudad amurallada. Su esperanza desde su juventud, como dice aquí, desde que se apoyaba en el vientre de su madre. Y vamos a ver cómo Jesús hasta el final, después de su resurrección, pues va a dar testimonio de ese amor que nos viene de Dios. Finalmente, con el Evangelio, esto que nos presenta hoy de lo inverosímil o lo impensable de que alguien del grupo traicionara al maestro, pues es duro. Y como en estos momentos la iglesia que nosotros vivimos y de la cual formamos parte, pues nos llama a ser testigos.
¿Testigos de qué? De su amor, de su misericordia, de su verdad, de su compasión, de tantas cosas. Y a veces también está la tentación de ser traidores. Está la tentación de hacerle daño a la iglesia. Está la tentación de acabar con ese Jesús que nos inquieta, de acabar con ese Jesús que nos pide más, de acabar con ese Jesús que nos pide remar mar adentro, como les dijo a veces a los discípulos, de ese Jesús que nos invita a perdonar al enemigo, de ese Jesús que trabaja en sábado, de ese Jesús que habla de perdonar al enemigo, de ese Jesús que habla de ir por los más pequeños, de ese Jesús que invita a ser servidores. Cómo de repente a veces entra el poder, entran las ambiciones personales, entra el egoísmo, entra la maldad, entra el orgullo propio, entran los planes personales y uno puede acabar con algo tan precioso como es el Maestro. Judas lo intentó junto con los del Sanedrín y pareciera que vencieron, pero al final vamos a ver que Dios se va a salir con la suya. Pidámosle al Señor que nosotros, si tenemos esta tentación de Judas, que reflexionemos, que seamos fieles a Dios a pesar de nuestra pequeñez, a pesar de nuestras deficiencias, a pesar de las cosas que de repente nos sentimos como una piedra en el zapato. Que Dios nos dé fidelidad, que Dios nos dé estar junto a Jesús, que Dios no permita traicionar nuestros valores, traicionar nuestras creencias, traicionar nuestro modo de vivir, sino permanecer fieles al Maestro, aún en los momentos de dificultad. Recibe, oh Padre Santo, esta oblación, que indignos te ofrecemos a ti, Señor, por todos los que estamos aquí junto al altar, por los que ya descansan en santa paz. Recibe, oh Padre Santo, esta oblación, que indignos te ofrecemos a ti, Señor. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, con bondad las ofrendas de esta familia a la que invitas a tomar parte en tus sacramentos. Concédele alcanzar la plenitud de lo que ellos significan y contienen por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, y nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en la pasión salvadora de tu Hijo, el universo aprende a proclamar tu grandeza, y por la fuerza de la cruz, el mundo es juzgado como reo, y el crucificado exaltado como juez poderoso. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo.
Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cantamos el Cordero de Dios como señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios,
Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Y hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hacemos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si yo hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Señor, tú que nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos que este mismo sacramento que sostiene nuestra vida temporal nos lleve a participar de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Le cantamos al Señor el canto de salida. Protégeme, protégeme, Dios mío, protégeme, que me refugio en ti. Protégeme, protégeme, Dios mío, protégeme, que me refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad, mi suerte está en su mano, con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, protégeme, Dios mío, protégeme, que me refugio en ti. Protégeme, protégeme, Dios mío, protégeme, que me refugio en ti. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.